Estamos hablando del perdón, ¿verdad? Y les había comentado que así como existen falsos perdones, eso ya lo vimos en otra ocasión, también existen falsos motivos para perdonar, ¿sí? Y el miércoles nos quedamos precisamente en los tipos de ofensas que necesitamos identificar para no caer en un falso motivo de perdón, ¿sí? Que queramos iniciar un ciclo de perdón por cualquier cosa y no es así, ¿sí? Les mencioné que tenemos tres principalmente, que son las ofensas de cercanos, de nuestros allegados, de las personas que más estimamos, de los que están aquí junto a nosotros, que incluyen amigos, por ejemplo, ¿no? Incluso también compañeros de trabajo. Tenemos también los de simples extraños, o sea, gente que es extraña para nosotros, no sé, algún conflicto por ahí vial, alguien que se metió a la fila, tú ya tenías ahí como media hora, ¿no? Y te alegras porque se metió a la fila, ¿verdad? O también de aquellas perdidas en el pasado, ¿no? Que siendo tú niño, por ejemplo, pues no sé, fuiste abandonado, alguien te dañó y ahí quedó, no se sanó eso y te va a perseguir luego de adulto, ¿sí? Si eso no se arregla, si eso no se trata, incluso influye en tu conducta y personalidad. Bueno, vamos a entrar a nuestra materia, ¿sí? Las ofensas que nos hacen las personas más cercanas a nosotros son de las que más nos duelen, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque con ellas tenemos nuestros vínculos afectivos más fuertes, más estrechos, ¿sí? Y de alguna manera son parte de nosotros mismos, ¿sí? Por ejemplo, pues yo conocí a Cintia ya hace 23 años más o menos, 23, 24 años, ¿sí? Ella tenía 14 años. ¿Cómo cree que sea nuestro vínculo, no? Después de todo ese tiempo, es un vínculo muy fuerte, ¿sí? Se forja por ahí también, incluso pues un apego, ¿no? Y a veces eso también influye precisamente cuando hay una ofensa, ¿no? En una relación así tan estrecha, son de las que duelen más, ¿sí? Entonces son parte de nosotros mismos, esperamos mucho de esas personas, ¿sí? De nuestros amigos que han sido desde la infancia, ¿no? Muy cercanos a nosotros. Esperamos también mucho de nuestros amigos, ¿sí? Esperamos que estén con nosotros en nuestros momentos también más difíciles, no solamente en las celebraciones, ¿no? Esperamos que nos entiendan y que nos ayuden también cuando la estamos pasando mal, ¿sí? Entonces, cuando un amigo así nos falla, duele mucho, precisamente porque esperamos mucho de ese tipo de personas, amén, o de relaciones. Y pues el dolor se incrementa más. Por ejemplo, también los niños idealizan a sus padres, idealizan a sus padres de tal manera que son todo para ellos, ¿sí? Entonces, cuando un papá de alguna manera le falla a su hijo, le duele mucho a ese niño, ¿sí? De igual manera, un papá espera mucho de sus hijos, por ejemplo, que se sujete a la disciplina, ¿sí? Que se sujete a las reglas, y cuando las rompe, hay conflictos, ¿sí? Y puede generarse hay una discusión fuerte incluso, ¿no? Esas son cosas que debemos de cuidar, que pueden generar problemas a futuro si no son tratadas bien, ¿sí? Los cónyuges, por ejemplo, y los
enamorados también, esperan que sus deseos, que sus sentimientos, sean siempre pues como adivinados, ¿no? Que sin que tengas que expresarlo, o sea, sin que tengas tú que decirle a tu pareja, que ella ya sepa lo que te está pasando, lo que tú quieres, lo que tú esperas, ¿sí? Pero tú ya sabes cómo me gustan las cosas, ¿no? Y cuando no cumple con esa expectativa, cuando no se comporta de la manera en que tú estás esperando, viene una decepción, ¿sí? Viene un desacuerdo, o puede, si eso no es tratado adecuadamente, llevar a alguna discusión, ¿sí? ¿Sí me explico? Son cosas en esas relaciones que debemos de cuidar bien, no dejarlas así a la deriva, ¿sí? Pequeños detalles que debes de arreglar en el momento precisamente, para que no se conviertan luego en un problema que tengas que someter a un ciclo de perdón, ¿sí? Por ejemplo, una pequeña burla, ¿no? Cuando viene de una persona cercana, duele más, ¿sí me explico? En alguna ocasión salimos de vacaciones como familia y fuimos allá a lo de Marcos, Nayarit, a lo de Marco, ahí en un pueblito. Recuerdo que en la alberca de ahí, pues nos gustaba ir mucho. Estábamos ya ahí en la alberca, mis hijas, yo, y Cintia pues apenas iba, ¿no? Y ella iba pues bien contenta, muy feliz, porque ella se iba a meter también en la alberca. Pues alrededor de la alberca ya sabe usted que está resbaloso, ¿sí? Entonces le volteo a ver cómo reacciona. Ella se acerca pues allá preparándose para arrojarse a la alberca y se resbala. Entonces se vio muy curioso, sí, ahorita lo digo así curioso, ¿no? Pero pudo haber sido tragedia. Caminando y de repente así se resbala, cae sentada a la orilla y pum, luego brinca a la alberca. Entonces así pop, pop, se vio como un patito, ¿no? Cuando se mete a la alberca. Entonces pues primero nos reímos ahí, ¿no? Afortunadamente estábamos nada más nosotros y por ahí una pareja más. Entonces pasan a veces así, accidentes, cosas que en primera instancia nos causan risa y después vemos, caray, pudo haber pasado algo, ¿sí? Y a veces esas cosas ofenden, que te burles, un sarcasmo, ¿sí? Y si eso no lo arreglas ahí en ese ratito, después surja, no a la semana, pero en lugar de correr y ver cómo estaba, te reíste, ¿sí? Y si eso no lo arreglas ahí, al año va a surgir, ¿sí me explico? Cuando son muy cercanos, las cosas que potencialmente pueden ofendernos, pueden convertirse en un problema mayor si no las tratamos en el momento, ¿sí? Lo importante, fíjate bien aquí, es percatarse de que el perdón representa un papel indispensable en las relaciones muy cercanas. Es algo que tenemos que estar trabajando diario, ¿sí? Y en los pequeños detalles más. Tal vez un discúlpame, por favor, perdóname, o sea, tratarlo, no lo dejes pasar así nada más, porque eso entonces después sí va a requerir algo mayor y un esfuerzo más grande para solucionarlo, ¿sí? Ahora, también hay que evitar hacer un drama de las cosas pequeñas, de los pequeños problemas, ¿no? ¿Sí? O los desengaños así pasajeros, habituales, ¿sí? Entonces, el discernimiento entre esas cosas muy pequeñas y otras que tienen el potencial de hacerse un problema grave son muy importantes para que podamos vivir también ahí en ese desapego necesario para nuestra felicidad, ¿sí? Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela ¿a quién?
a Dios. Y Él no le va a dar, ¿no? ¿Verdad que dice? Y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno, ¿sí? Si usted dice, no, pues es que, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo discernir? Ore a Dios. Tiene usted un recurso ahí inagotable. ¿Sí? Ore a Dios y Señor, ayúdame, dame discernimiento. ¿Sí? A menudo los problemas nos crean decepción, frustración, ¿sí? Y eso incluso también nos puede llevar a la agresividad, ¿sí? Pero no hay que dar mucha importancia a esos incidentes pequeños, ¿sí? Hay que tener esa sabiduría para tampoco ignorarlos por completo. Como les decía, pueden ser también una señal de un problema, ¿sí?, en la relación. Si frecuentemente tenemos esos pequeños detalles, de pequeñas ofensas, de pequeñas burlas, de pequeños sarcasmos, ¿sí?, puede ser una señal de que algo está fallando ahí en la relación. ¿Sí me explico? Si eso es muy frecuente, ¿sí? Hay que examinar esa situación, ¿sí? Hay que resolver. Y tal vez en algún momento podamos descubrir ahí en esa examinación que hay que zanjar con un perdón ya en mayor intensidad. ¿Sí me explico? Porque tal vez ahí había algo, ¿sí?, que hace que esa persona esté teniendo esas, digamos, frecuentes actitudes de agresividad por medio de las burlas, por medio del sarcasmo, ¿sí? ¿Sí me explico? Así como de ese tipo a veces guerra fría, ¿no?, que se da en las relaciones. Y no solamente hablo de pareja, ¿sí? A veces se da también en las amistades, ¿sí?, y en el trabajo, ¿sí? Ahora, claro que existen, y para allá vamos, es faltas de consideración aún más graves, ¿sí? Por ejemplo, en las traiciones y deslealtades entre personas que deberían de amarse. Esas sí ya son cosas que demandan una atención de nuestra capacidad de perdonar que todos nosotros tenemos, ¿sí? No hay nada tan penoso como enterarnos, ¿sí?, de que una persona a la que apreciamos en gran manera, a la que es como nuestra vida misma, nos ha traicionado, ¿sí? Un amigo que comenta a nuestras espaldas, ¿sí?, que nuestra pareja nos engaña, que nuestro compañero de trabajo nos está pisando el terreno, ¿sí? Hay deslealtades, ¿sí?, hacia los allegados que revisten formas muy sutiles también, pero no menos vejatorias, ¿sí?, humillantes, que nos maltratan mucho, a eso me refiero, como también el ridículo y el sarcasmo, ¿sí? Cuando alguien te pone en ridículo, ¿sí?, y más delante de otras personas, y una persona en la que tú confías es quien te hace eso, una persona a quien tú amas, eso hiere bastante. Y eso va a requerir que tú hagas un esfuerzo por perdonar, por tratar el asunto, no dejarlo ahí. El sarcasmo también, ¿sí? Son cosas duras de soportar, incluso hasta las personas que son testigos de esas cosas. ¿No le ha tocado ser testigo de algo así? Que el papá pone en ridículo al hijo delante de sus amigos. Son cosas que marcan a los muchachos, a las muchachas, ¿sí? Son cosas que afectan la relación entre padres, hijos,
que si no se resuelven, ¿sí?, pueden causar problemas mayores, ¿sí? Ahora, de igual modo también esos actos violentos entre personas que han jurado amarse, por ejemplo, en un matrimonio, en una pareja, figuran entre las cosas más crueles y deplorables que podemos ver. Imagínate a alguien de quien tú te enamoraste, alguien que al iniciar una vida juntos se prometieron amarse en las buenas y en las malas, estar siempre juntos en las buenas y en las malas y para toda la vida. De pronto ejerce violencia contra ti. Y antes de la violencia física ya hubo la violencia psicológica, ¿sí?, la violencia verbal, la violencia económica, la manipulación ejerciendo una posición de poder. Son cosas de lo más deplorable y de lo más cruel que puede soportar una persona. Y desgraciadamente es algo que estamos padeciendo bastante, no solamente en nuestro México, en todo el mundo, ¿sí? Y más del varón hacia la mujer, pero hay ambos casos, ¿sí? Pero imagínate, ¿no? Empiezan primero con cosas sutiles. Por ejemplo, en el área económica, donde muchas veces es más el varón, ¿no?, el que por el machismo y por todo lo que quieras que hay en nuestra sociedad, sigue el varón ganando más que la mujer. Es una realidad, ¿sí? Y eso también provoca que haya una violencia económica, financiera en los hogares como no tenemos idea, y que eso se use para manipular y para someter a la mujer, para esclavizarla al deseo del varón, ¿sí? Y es tanta la diferencia en muchos casos. Ahorita eso ya se está, digamos, hay una tendencia a nivelarse, pero aún hay grandes diferencias. Por ejemplo, ¿sí?, un puesto en una empresa privada, no sé, de una jefatura, puede llegar a ser 4 o 5 veces más remunerado que el de una mujer, ¿sí? Entonces, imagínate cuando no hay un temor de Dios en un varón, por ejemplo, con este poder, ¿sí?, y empieza ahí sutilmente a manipular a su pareja para que cumpla su deseo, porque si no, no te voy a dar para que te compres esto, para que te compres aquello, para que vayas de shopping. ¿Sí me explico? Así empiezan, ¿sí? Y son cosas que no se deben de permitir. O sea, la mujer debe de tener también su libertad como individuo, como persona. Es un derecho fundamental. No puedes tú, varón, no puedes tú, mujer, no debes ejercer tu posición de poder para someter a otra persona a tus deseos cuando esa persona no lo quiere, ¿sí? A veces el hombre, el varón cristiano, aprovecha, ¿no?, esa cita bíblica, ¿no?, que la mujer se sujete al varón, ¿sí?, y hace de eso un trono para ejercer poder y manipular a la mujer. Y eso no es lo que Dios quiere, ni lo que significa ese versículo, ¿sí? Acuérdate también que tenemos otro versículo que dice que cómo debemos de tratar a la mujer, varón. A ver, varones que están aquí, ¿cómo debes de tratar a la mujer de acuerdo a una cita bíblica ahí muy famosa? Como vaso más frágil,
¿Qué te da esto a entender? Con cuidado, con delicadeza, cuidando sus sentimientos, cuidando sus emociones, ¿sí? No, pues como dice que debes de sujetarte, a ver cómo le haces chiquita para zafarte de esta. No, es en amor, en saber cómo la está pasando, qué necesidades tiene, ¿sí? Tú eres el responsable delante de Dios de su bienestar, no solamente de ella, también de los hijos, ¿sí? Aún así, en esta sociedad moderna donde tal vez ella esté ganando más que tú, delante de Dios, tú eres el responsable, varón. Y tú vas a dar cuenta si algo hiciste mal delante de Dios. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, era muy común en esas tierras que los religiosos dieran a diestra y siniestra cartas de divorcio a la mujer, ¿sí? Lo arreglaban así, querían deshacerse de la esposa que tenían, extendían una carta de divorcio, así. Y esa carta de divorcio era suficiente para dejar en el desamparo completo a la mujer, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo toma cartas en el asunto, ¿sí? Y los critica tan duramente por el trato que tenían hacia la mujer, ¿sí? Sepulcros blanqueados, imagínate. Hipócritas. O sea, desde entonces y desde mucho antes la mujer ha padecido, ¿sí?, este tipo de violencia, y que hoy en día ha trascendido a lo físico, ¿sí? ¿Cuántos casos no hemos visto recientemente de muertes, ¿no?, por quien debió proteger, por quien debió sustentar, ¿sí? Entonces, cuando hay una violencia que se ejerce de alguien que debe amarte, eso lastima tanto que definitivamente requiere, pues, que podamos ejercer un perdón como el que vamos a aprender aquí, ¿sí? Ahora, la separación también de un ser querido que ha muerto despierta también muchos sentimientos: miedo, pena, cólera, culpabilidad, ¿sí? En alguna ocasión yo escuché a la esposa de un pastor el pastor falleció, ¿sí? La mujer asistía a la congregación donde estábamos en aquel entonces, y usted veía a esa mujer, una mujer atribulada, siempre la veía usted así pasando por angustias, llorando frecuentemente. Y ya cuando supe más del asunto, era coraje lo que ella traía, ¿sí? Era un rencor, era porque su esposo había muerto y la había dejado con un sinnúmero de problemas, cosas que el hombre no atendió adecuadamente mientras vivía, que descuidó y dejó todo eso a la esposa, fíjate bien. Y ella estaba enojada por eso. Entonces, por eso, cuando las ofensas son de nuestros más cercanos, es donde más debemos ejercer esa capacidad de perdonar. Pero también debemos de tener la sabiduría de discernir entre qué cosas sí necesitan ese proceso y qué otras no, y cuáles podemos ir manejando en el día con día para que no trasciendan, ¿sí? Amén. A ver, respire así profundamente para que despierte. Respire.
exhale, inhale. Ya sabe que yo tengo ese don de, si usted así llega todo nervioso, yo lo puedo así tranquilizar fácilmente. Nomás permítame explicarle algún salmo y algo así, y se va a empezar usted a relajar. Respire, sí, respire, despierte. Ahora bien, el número 2 de estos tipos de defensas, vamos a pasar ya al siguiente. Si luego por ahí les surgen dudas, acuérdese que tenemos ahí el grupo de WhatsApp, puede poner ahí alguna pregunta, si es algo que usted cree que también puede ayudar a los demás, si es algo más particular de algo que le está pasando, pues ahí en el grupo del WhatsApp está también los teléfonos de los pastores, el mío también, puede acercarse para alguna consejería, ¿sí? Ya más particular, ¿sí? Pero no deje pasar esa inquietud. Puede ser la diferencia entre arreglar algo o dejarlo ahí a que se haga más grave, ¿sí? Bien, paso al tipo de ofensa que son de simples extraños. Un mal conductor. ¿Quién no se ha topado con un mal conductor, no? Que le corta el paso, se la mete así de repente. O usted quiere, en una ocasión me pasó que venía ahí por, ¿cómo se llama la calle esa que está ahí a un lado del mercado Javier Mina, ya me acordé. Llegando justamente ahí al paso a desnivel de la calzada de Independencia, pues yo ocupaba cambiarme de carril, ¿no? Y tenía pues un espacio. Y traté de cambiarme, el de atrás como que se enojó y le aceleró. O sea, caray, o sea, ¿qué le pasa, no? O sea, lejos pues de darte el espacio, o sea, se ofende y se hace hacia adelante, ¿no? Para que no me cambie de lugar. O sea, así estamos en esta ciudad. Espero que ni usted ni yo contribuyamos a eso, ¿sí? Hay que ser amables al conducir, ¿sí? Hay que dar el paso, porque me ha tocado lo contrario también, gracias a Dios. Y se regresa, ¿sí? Tu gesto de amabilidad, tarde o temprano también se te regresa. Si cuando tú le cedes el paso a alguien, luego alguien te lo da cuando lo necesitas. Pero ¿cuántas veces no le ha tocado ver a gente que tiene minutos y minutos esperando a que alguien le dé el paso para incorporarse a algún carril central, ¿verdad? Y no somos sensibles. Bueno, en ese tipo de actuar muchas veces alguien te puede ofender, ¿no? Alguien se te mete a tu fila, a tu turno en la cola. Y eso de momento te ofende, te puede generar una descarga de adrenalina por ahí, alguien te bendice, que te vaya bien todo el día, ¿no? Pero son momentáneas, ¿sí me explico? Son cosas que pasan ahí rápido, ¿sí? Es un extraño, no te duele más allá. Tú en ese momento puedes disculparlo, ¿sí? Y te conviene, ¿sí? Tú en ese momento, perdónalo, déjalo ir. Lo vas a olvidar rápido y no va a pasar a mayores, ¿sí? Y eso es fácil de manejar porque es un extraño. ¿Sí? ¿Sí me explico? El asunto, cuando son de extraños, que puede requerir ya de mayor atención de nuestra parte, es cuando se trata de una ofensa más seria que trasciende a nuestra integridad física, o moral, o psicológica, ¿sí? La ofensa que procede de un extraño, ¿sí?, tiene que ser más seria para que requiera de nuestra parte ese proceso del perdón del que hablamos, ¿sí?, para que perturbe nuestra paz interior, ¿sí?, y debe de representar precisamente un ataque a nuestra integridad física, ¿sí?, un ataque, ¿sí?, a nuestra integridad personal, a nuestra propia seguridad, ¿sí? Cuando se ve amenazada nuestra seguridad, ¿sí?, es cuando ese tipo de ofensa de un extraño, ¿sí?, se vuelve precisamente
seria y nos podemos ver abrumados por ella, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien es víctima de un asalto, una violación, ¿sí? En esos casos, pues nuestras fronteras personales, nuestro espacio, pues han sido quebrantados, ¿sí? La vergüenza, el pánico, ¿sí? Que vienen enseguida de ese tipo de situaciones, pues se vuelven un obstáculo muy grande para que nosotros podamos perdonar a alguien que nos ofende de esa manera, ¿sí? En este caso, ¿sí? Tú debes de pensar lo siguiente, ¿sí? Respecto al perdonar a alguien que te ha ofendido así, más en tu propio beneficio que en el de la persona que ofendió, ¿sí? Es extraño, tal vez nunca lo vuelvas a ver, pero es mejor para ti perdonarlo por tu propia salud, por tu propio bien, por tu propia paz interior, por tu propia relación con Dios, que por el bien de esa persona. Porque si tú no perdonas, si tú no inicias ese proceso, ¿sí? Te va a perseguir para toda tu vida, te va a amargar la vida, te va a enfermar, y la persona feliz y a gusto, ¿no? ¿Quién sabe dónde estará? ¿Quién sabe dónde andará? Y tú muriendo cada día más y más como consecuencia de ello. Y sabes que eso lo puedes sanar a través del perdón. De otra manera, no podrá ser sanada una situación de esas. La afrenta infligida por un extraño resulta más traumática, hablando de este tipo de ofensas tan graves, ¿no? Porque no logramos también muchas veces descubrir el motivo. ¿Te has fijado, te has puesto a pensar que cuando algo nos ocurre, alguien nos ofende, algo malo nos pasa, lo primero que queremos saber es ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Vas pasando ahí, está el buró y le das con el dedo chiquito ahí en la esquinita, ya, ¿por qué a mí? O sea, lo primero que queremos saber es ¿por qué? ¿Por qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué me está ofendiendo? Entonces, cuando la ofensa tan grave viene de alguien extraño, se vuelve aún más traumática porque muchas veces no sabemos por qué. ¿Por qué asesinó a mi hijo? ¿Por qué lo secuestraron? ¿Por qué le hicieron esto? ¿Por qué violaron a mi hija? ¿Por qué? ¿Cómo perdonar a todos esos maleantes, ¿no?, que andan haciendo todas estas cosas? Que secuestran a jóvenes para luego obligarlos a trabajar para ellos de sicarios o en los campos allá en la sierra. A niños, adolescentes, que hay muchos ahorita desaparecidos y que luego son descubiertos por ahí, ¿no?, obligados a delinquir. En fin, ¿sí? ¿Cómo perdonar a quien hace daño a algún ser querido? ¿Sí? Entonces las ofensas de estos simples extraños deben de ser graves para que requieran este proceso de perdón en nosotros, para echar manos, ¿sí? Esas otras más pequeñas, que yo te digo, las puedes librar fácilmente, ¿sí? No te las quedes ahí. Si alguien te recordó con el claxon que eres bendecido todo el día, déjalo ir, ¿sí? ¿A cuántos no han asesinado porque
se le cortó y luego se bajó ahí, ay, ¿qué traes pues? Y pum, pum, o sea, ahí en ese rato, ¿no? Si alguien se te mete en la fila, son cosas que puedes solucionar fácilmente y déjalas pasar, ¿sí? No te metas en mayores problemas. Pero si hay un caso como estos que acabo de mencionar, así de graves, requieren, ¿sí? Estamos identificando aquí los tipos de ofensa que van a requerir que apliquemos nuestra capacidad de perdonar y con la ayuda de Dios. Amén. Y finalmente tenemos también las ofensas perdidas en el pasado, ¿sí? Esas ocultas porque alguien nos falló cuando éramos niños, les mencionaba hace un momento. Por ejemplo, ¿no? El papá abandonó a la familia, ¿no? Y el hijo crece, la hija crece con ese trauma, ¿sí? Hay una serie que estamos viendo, se llama Defending Jacob, y trata de un niño que es acusado de homicidio, ¿sí? El papá de este niño es el fiscal, un abogado. Bueno, no le voy a contar la serie, pero a lo que voy es que este papá del niño, que por cierto es el actor que él hace del Capitán América, tiene un trauma muy fuerte con su papá. Su papá está en la cárcel. Él le platicó a todos, su esposa no sabía que su papá estaba vivo. Del trauma tan grande y todo ese odio y todo lo que hay en este hombre por su papá, que ni siquiera la esposa le dijo que, es más, le había dicho que ya no vivía. Pero lo cierto era que el papá estaba en la cárcel, porque efectivamente era una persona malvada y que había violado y asesinado, ¿sí? Entonces este hombre no quería saber nada de su papá, ¿sí? Él era un niño cuando pasó, y lo último que recordaba del papá era desde un encuentro, una visita con su mamá en la cárcel, ¿no? Y ahí el papá agrede a este niño, ¿no? Y él lo ve como alguien, pues sí, malvado, pero además que lo agredió a él, ¿no? Y esto forjó en él, o sea, un trauma tan fuerte que no quiere verlo, nunca lo fue a visitar, hasta cuando después tuvo que ir, ya vea la serie si quiere, el motivo por el cual tuvo que ir, pero el punto aquí es que de niño tuvo un trauma con su papá, por una situación que pasó, y que de adulto le afectó bastante. Tuvo problemas con su esposa porque, oye, ¿cómo que tu papá está vivo y me mentiste? O sea, ese tipo de cosas también, por ejemplo, una mentira con tu pareja y así tan elaborada y por tanto tiempo, son cosas de las que de veras pueden arruinar una relación, ¿sí? Bien, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿A quién beneficia el perdón? ¿Sí? Yo creo que ya con esto podemos identificar esos tipos de ofensas, ¿sí? Muy bien, ¿a quién beneficia el perdón? Creo que usted ya sabe a estas alturas, ¿verdad? ¿A quién beneficia el perdón primeramente? A ver, díganme. Sí, a mí mismo primeramente beneficia el perdón, ¿sí? A uno mismo en primer lugar. Después, pues a nuestros cercanos, a los miembros de la familia, a la gente que está más cerca de nosotros, a los allegados, a los amigos, también a los extraños, también a nuestros enemigos tradicionales, ¿sí? Y finalmente a Dios. ¿Cómo que a Dios? Sí. También a Dios, porque hay muchos casos en los que hemos puesto a Dios en el banquillo de los acusados, ¿sí? También nosotros somos tan imperfectos y tan, no sé qué tenemos,
que aún a Dios lo sentamos en el banquillo. ¿Cómo tenemos que estar? ¿Qué no hemos vivido? ¿Cuál es nuestra historia de vida que nos lleva aún a tener resentimiento contra Dios? El perdón dirigido a los miembros de la propia familia es el más importante, ¿sí? Que esto grábatelo muy bien, ¿sí? Si tienes asuntos pendientes, un perdón pendiente con un miembro de la familia, atiéndelo, ¿sí? Es el más importante, ya que las relaciones muy cercanas pueden engendrar de los conflictos más fuertes, ¿sí? Es común también esperar mucho de los amigos y conocidos, como les decía, lo que suele resultar también pues en una fuente frecuente de decepciones, ¿sí? A esos amigos que nos han herido injustamente, ese amigo que nos ha abandonado, al amigo que ha cometido la indiscreción de revelar un secreto nuestro. Pero el perdón también nos limpia, ¿sí?, de los resentimientos que hay contra los extraños, ¿sí? Por eso te mencionaba hace un momento. Fuiste asaltado, fuiste asaltada, ¿sí? Necesitas perdonar, porque eso te va a limpiar, te va a liberar, ¿sí? Y aunque a primera vista puede parecer exagerado, también extender el perdón a los enemigos, ¿sí?, te va a beneficiar. Hay pueblos, naciones, familias enteras que se han destruido por un ciclo de venganza y de rencor, porque ya uno mató al otro y viene la venganza y ahí sigue generación tras generación hasta que se acaban. Naciones completas también. Y ejemplos, pues tenemos muchos, ¿verdad? Ya ni ocupo mencionárselos, ¿sí? Entonces, puede incluso ocurrir que se siente a Dios en el banquillo de los acusados, como les decía, ¿sí? Porque algo te pasó y culpaste a Dios. Dios no cumplió con lo que tú esperabas y estás acusando a Dios. Muy bien. Entonces es apremiante el perdón, hermanos, mediante el cual, sí, la primera persona, otra vez, beneficiada somos nosotros mismos. Y existe también el perdón a nuestra propia persona y por ahí vamos a empezar, ¿sí? Finalmente, para desarrollar la capacidad del perdón, ¿sí?, hay que comenzar el proceso por la cabeza. Es decir, por nosotros mismos, ¿sí? Si tú no te has perdonado a ti mismo primero, si tú no te amas a ti mismo primero, ¿sí?, es evidente que el perdón que quieras otorgar a alguien más va a tener estorbo, ¿sí? Necesitas primero que tú hayas tenido compasión de ti mismo, ¿sí?, que haya una aceptación de ti mismo, que hay que perdonarnos. Y con esto termino para que luego entremos al ciclo de perdón en la siguiente sesión, ¿sí?, en la siguiente servicio, ¿sí? ¿Qué podemos perdonarnos a nosotros mismos? Ahí te voy a dejar algunos puntos para que reflexiones si es que tienes tú que perdonarte algo, ¿sí? Haber enfrentado una situación hiriente, ¿sí? No haber sabido qué hacer ni qué decir en alguna situación, ¿sí? El haberte enamorado sin reflexionar, el habernos menospreciado con las palabras del que nos ha insultado, el haber hecho reproches, el no cuidarnos lo suficiente, ¿sí? Hay tantas cosas que urge
que nos perdonemos a nosotros mismos antes de que podamos perdonar a alguien más. Así que te dejo eso para que reflexiones y ya luego veremos el ciclo del perdón. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, porque tú has sido muy bueno con nosotros. Nunca me cansaré de decirlo, Señor. Has sido muy bueno con nosotros, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos das, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a discernirla, ayúdanos a entenderla y aplicarla a nuestra vida sobre todo, Señor. Guárdanos en esta semana que iniciamos, Señor, sé con nosotros cada día. Permítenos buscarte cada día, no olvidarnos de ti, Señor, ya que la mejor manera de resolver nuestras situaciones, Señor, que se presentan cada día, es contigo, Señor. Es a través de los recursos que tú nos das. Es a través de tu bendición, Señor. Es a través de tu provisión, a través de tu cuidado, a través de tu guía, Señor, a través de tu sabiduría, Padre Celestial. Y yo te pido, Señor, que derrames de tu sabiduría, de tu palabra en cada uno de nosotros, Señor, y nos ayudes a salir adelante cada día, Señor, en estos tiempos difíciles, sobre todo, Señor. Que tú proveas el alimento, Señor, y todo lo necesario, el trabajo, Padre Celestial, en cada familia de esta congregación y también de los que nos escuchan y ven por las redes sociales, Señor. Sé con ellos, Padre Celestial, y provee, Señor. Sana también, restaura, Padre Celestial, nuestras relaciones, Señor. Padre bendito, ayúdanos a perdonar, Señor. Es algo que tú nos demandas, bendito Dios, puesto que tú nos has perdonado. Bendito Dios, también te pedimos por Alfredo, Señor. Ten misericordia de él, ayúdale, Señor. Dale la sabiduría en su trabajo y en todo lo que tenga que hacer, bendito Dios. Bendícele. También te pedimos por Esther, Señor, por su familia, su mamá, Padre Celestial, y toda la familia, bendito Dios. Ten cuidado de ellos y ayúdales en todas sus necesidades. Por cada familia de esta congregación, Padre. Ponemos también en tus manos, Señor, nuestras empresas, los lugares donde trabajamos, Señor, los negocios propios de nuestros hermanos, Señor. Provee, Señor, esa bendición, Padre. Provee, Padre Celestial, todos los recursos que necesitamos. Muchas gracias, bendito Dios, por la provisión para esta iglesia, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Bendice las ofrendas y los diezmos en el nombre de Cristo Jesús.